Rudolf Höss, Amon Goeth, Joseph Goebbels, Heinrich Himmler, Hermann Göring. Todos fueron fieles seguidores de Hitler y dejaron una huella imborrable en la historia. Pero la vergüenza sobre sus nombres no recae solo en ellos. Rainer Höss, Jennifer Tiger, Colin Bettina Quandt, Katrin Himmler, Bettina Göring. Estos son los nietos de los terribles líderes nazis. Y hoy conoceremos cómo han cargado con las atrocidades de sus abuelos durante toda su vida. Rainer Höss. Ein Erbe, das man ungern hat. Also mir wäre auch lieber, mein Großvater wäre Gärtner gewesen und wahrscheinlich auch noch Häftling. Dann würde ich jetzt auch auf die andere Seite gehören und hätte weniger Probleme damit. Aber ich denke, ich habe eine Veränderung geschaffen, zumindest mal in meiner eigenen Familie, bei meinen Kindern, ein anderes, ein tieferes Bewusstsein geschaffen, wie es davor existiert hat über die Familie. Rainer Höss nació en Alemania en 1965, marcado desde la cuna por un apellido que aún hoy provoca escalofríos. Es nieto de Rudolf Höss, comandante del campo de exterminio de Auschwitz y uno de los arquitectos de la solución final. Mientras su abuelo supervisaba el asesinato sistemático de más de 1 millón de personas, también vivía con su familia en una villa junto al campo, en una burbuja idílica desde la cual se ignoraban los gritos, el humo y el hedor a la muerte. Durante su infancia, Rainer creció rodeado de un silencio ominoso. En su casa el pasado no se cuestionaba, se glorificaba. Le dijeron que su abuelo había sido un director de prisión, un hombre de disciplina y orden. And it was the first time in the age of 12 that I put my foot on a concentration camp called Dachau. It was the closest one to my boarding school, and there's all these plaques on the wall. And later on, the commandant, Rudolf Höss, the commandant of raises the biggest exterminator, wrote the same, like I wrote my name, the surname. And I asked my father, I said, oh no, how's that? They made a mistake, it was Hess. They spelled the name wrong. And I said, well, okay. El holocausto era un tema tabú en la familia, una sombra que se extendía por todas las habitaciones sin que nadie se atreviera a nombrarla. Y Rainer no entendía por qué ciertas personas temblaban al oír su apellido. But in the first time where I conflicted with her, with the name was when I was in boarding school, and a gardener who was a survivor of Auschwitz get a lot of pressure on me, beat me, treat me, and I was not sure what I have done. Recién a los 15 años, el joven descubrió la verdad. Lo que había creído era una distorsión deliberada de la historia, y la revelación no lo dejó intacto, lo fracturó. La figura que se erguía en los retratos familiares era en realidad un criminal de dimensiones monstruosas. La culpa heredada comenzó entonces a corroer a Rainer desde dentro. Su familia eligió el camino del negacionismo. Él tomó el opuesto, la confrontación directa. And then I cut my lines to my family in 1985, when I became a father in the age of 17. And my own father called my son a bastard. And it was that time when I was clear in my life never to be part of that family. And in 1985, I took the consequences and cut the lines until today. They deny the Holocaust. Rainer se separó de sus parientes, rompió con el legado de odio y decidió exponer públicamente la verdad. Y en 2010 visitó el campo de concentración de Auschwitz junto a un periodista israelí. Aquella visita fue documentada y lo convirtió en una figura reconocida en Alemania y en el extranjero.
recorrió los barracones con estudiantes, les mostró la infame Villa Höss y compartió su historia como advertencia sobre los peligros de idealizar el pasado nazi. Fue entonces cuando Eva Moses-Kor, sobreviviente de los experimentos médicos de Joseph Mengele, lo abrazó simbólicamente como su nieto adoptivo. Aquel gesto marcó un antes y un después. El nieto de un asesino aceptaba la carga, pedía perdón y se aliaba con las víctimas. En su pecho, Raina Höss se tatuó la estrella de David. Era una herida visible, una declaración de lealtad a los caídos y un acto de desafío contra todo lo que representó su abuelo. Desde entonces ha viajado por Europa denunciando el antisemitismo y el resurgir de la extrema derecha. Participó en conferencias, programas de televisión y en actos conmemorativos del Holocausto. Y nunca cambió su nombre. Raina Höss mantiene su apellido como recordatorio de lo que ocurre cuando el odio se institucionaliza y se convierte en el engranaje de una maquinaria de muerte. People in my age, 15 and older, believe me, you cannot change these people again. So they're living in their world, so everything is fine, they're comfortable with it. But the youth, sometimes they have to rule our country. And if they're not educated in such a way, well, history is part of our world. And if we ignore history for the present time, how can we have a future? Jennifer Tighe. Jennifer Tighe nació en Múnich el 29 de junio de 1970, fruto de la relación fugaz entre una joven alemana, Monika Hertwig, y un estudiante nigeriano. Fue entregada en adopción poco después de nacer y creció sin contacto alguno con su madre biológica. A los 7 años fue adoptada por una familia alemana que la cuidó y la rodeó de amor, pero nunca le reveló los detalles de su origen. Sin embargo, su vida cambiaría abruptamente cuando a los 38 años, en una biblioteca de Hamburgo, encontró por casualidad un libro que alteró su vida para siempre. I was not searching for a specific book. I was just strolling around, and suddenly I saw this book. It was on the shelf and it had a red cover. El ejemplar le llamó la atención de inmediato. Su título era ¿No debo amar a mi padre? En la portada posaba una mujer que le resultaba vagamente familiar. A medida que avanzaba en la lectura, un sentimiento de extrañeza se apoderó de ella, pero no fue hasta el final del libro que la angustia se haría realmente presente. And there was a summarization, and I could read biographical details. And these details I knew from the paperwork surrounding from my adoption. So when I saw this, somehow, I don't know what happens in the brain. I'm not a brain specialist, but it became clear to me this must be a book, a very special book, and it was a book about my biological family. Finalmente, Jennifer comprendió la verdad. La autora del libro era Monika Hertwig, su madre, y el hombre del que hablaba con terror y repudio era Amon Goeth, su abuelo. La revelación fue devastadora. Amon Goeth había sido comandante del campo de concentración de Płażów en Cracovia, Polonia, y uno de los más brutales criminales de guerra del régimen nazi. Durante la Operación Reinhardt, participó activamente en la creación y administración de los campos de exterminio de Belzec, Sobibor, Treblinka y Majdanek. Al terminar la guerra fue capturado por el ejército estadounidense y condenado a muerte por sus crímenes. Sus últimas palabras fueron Heil Hitler. For me, at least, it felt I had no contact with my inner self, and I felt tired, and I felt full of questions in my head with no answer. Para Jennifer, descubrir este legado fue como si el mundo se derrumbara sobre ella. Tras llevarse el libro a su casa y releerlo con atención,
se sumergió en una profunda crisis emocional marcada por el estrés postraumático. Durante semanas no pudo procesar completamente lo que había leído. Sentía que su identidad se resquebrajaba. De ser una publicista anónima, pasaba a ser la nieta de un asesino en masa. Y entre toda esa duda, un nombre se alzaba más que cualquier otro: el de su madre. After I found the book, I had a lot of questions. Questions about the history, but also questions about our relationship. And there's a blank spot in the year 1970 when I was born. So I wanted to meet her and to find answers to all these questions that were mounting up. And she was brought up by my grandmother, who never really told her about her father. So she also grew up with a kind of family secret. Le resultaba angustiante estar vinculada genéticamente a un psicópata. Su apariencia mestiza, siendo hija de un hombre negro, habría bastado para que su propio abuelo la ejecutara sin pestañear. Pero con el tiempo transformó esa herida en una búsqueda de sentido. Siguiendo el consejo de un psicólogo especializado en descendientes de nazis, investigó a fondo su historia familiar, visitó Auschwitz, el campo de Płażów y la antigua casa de Goethe. Esa exploración personal culminó con su libro Mi abuelo me habría pegado un tiro, en el que narra su viaje hacia la comprensión de su historia, sin justificar ni olvidar lo que sucedió. Allí rechaza categóricamente los crímenes de su abuelo, afirmando que la culpa no se hereda, pero la responsabilidad sí. So when I went to school in history class, we did talk about the Holocaust. We did talk about the World War. But it was only on an academic level. People were not talking about their own family experiences. About their own family experience. And this is the difference. Tighe defiende que el pasado debe ocupar un lugar en la vida sin dominarla. A diferencia de su madre, que vivió atormentada por el legado familiar, ella intenta integrar esa historia con una mirada crítica. Hoy, como escritora y conferencista, promueve la memoria histórica y la educación sobre el Holocausto, convencida de que enfrentar el pasado es la única forma de evitar que se repita. Colleen Bettina Quandt. Magda Goebbels fue mucho más que la esposa de un ministro nazi. Convertida en figura pública del régimen, participó activamente en la construcción simbólica del ideal ario. En 1931 se casó con Joseph Goebbels, jefe de propaganda del Reich, con Hitler como testigo. Desde entonces, su hogar se volvió centro de reuniones del poder nacionalsocialista. El propio Führer visitaba con frecuencia a la familia y mostraba un afecto especial por sus hijos. Todo comenzó con un apellido que ha cargado con el peso de dos historias, la del nazismo y la del capitalismo alemán. Colleen Bettina Quandt nació en 1974 como una más de las herederas del Emporio Quandt, uno de los clanes industriales más poderosos de Alemania. Su padre, Harald Quandt, era hijo de Magda Goebbels, la célebre primera dama del Tercer Reich, y del empresario Günther Quandt. But Günther Quandt had a stronger link with Nazi Germany than the supply chain of thousands of slave laborers in exchange for ammunition and batteries. His second wife divorced him and instead married one of the chief architects of the Nazi regime. Goebbels was the chief propagandist and also doting stepfather of Günther and Magda's son, Harald Quandt. La historia de la familia Quandt se remonta al auge de la industria textil del siglo XIX. Günther Quandt, el patriarca, amasó su fortuna produciendo uniformes para el ejército imperial alemán durante la Primera Guerra Mundial. Tras la contienda diversificó su imperio hacia la industria química, eléctrica y automotriz. En 1933, el mismo año en que su ex esposa Magda se convirtió en la esposa del ministro de propaganda nazi, Günther se unió al partido de Hitler.
Para 1937 ya era considerado Wehrwirtschaftsführer, proveedor clave del aparato militar nazi. Y eso los convertiría en cómplices de la brutalidad del Reich. Günter Quandt ended up using about 60,000 forced and slave laborers across his battery and weapons companies. But the topic of forced and slave labor did not come up at all during his denazification trial. Mientras la familia se enriquecía a costa de los judíos deportados, Harald Quandt, el hijo de Magda y Günther, sirvió como piloto en la Luftwaffe. En 1944 fue capturado por los aliados en Italia y enviado a un campo de prisioneros en Libia. Fue liberado 3 años más tarde y en 1954, Harald retomó las riendas de su imperio familiar tras la muerte de su padre. Junto a su medio hermano Herbert, impuso una nueva etapa de expansión y consolidación, particularmente en la automotriz BMW, donde los Quandt mantienen aún una participación clave. Nunca fueron juzgados y la familia creció para ser uno de los clanes más adinerados de Alemania. La responsabilidad nunca alcanzó a los herederos. Harald Quandt dejó una fortuna considerable a sus hijas. Colleen, Gabriele, Annette, Catarina y Patricia recibieron el patrimonio conjunto tras el fallecimiento de ambos padres en 1978. La herencia incluía acciones de BMW y otros conglomerados industriales. Pero Colleen, desde su bajo perfil, dio un giro drástico a esa herencia. A diferencia de otros hijos y nietos de perpetradores, no abrazó el activismo, no escribió libros ni dio entrevistas a la televisión. Su transformación fue silenciosa, pero mucho más profunda. Colleen Bettina Quandt tenía 16 años cuando descubrió que su abuela era Magda Goebbels, esposa del ministro de propaganda nazi y responsable del asesinato de sus 6 hijos, antes de suicidarse en el búnker de Hitler. Hasta entonces, vivía como heredera de una de las mayores fortunas industriales del país, construida en tiempos del régimen. En una decisión que marcó su ruptura definitiva con la familia, se convirtió al judaísmo y contrajo matrimonio con un empresario judío, descendiente de sobrevivientes del Holocausto. Mientras su entorno mantenía el silencio, ella optó por una identidad nueva, ajena a la herencia ideológica recibida. Para algunos, la conversión fue un gesto simbólico de ruptura con el pasado. Para otros, una provocación. En cualquier caso, el contraste no podía ser más marcado. La nieta política de Joseph Goebbels, principal arquitecto de la propaganda antisemita nazi, abrazó la fe judía. En 2011, la familia Quandt encargó un estudio histórico independiente sobre su colaboración con el régimen nazi. Aunque el informe reveló detalles sombríos, los descendientes admitieron públicamente los vínculos con el Tercer Reich. Sin embargo, el reconocimiento no trajo consigo una ruptura simbólica. Las oficinas familiares siguen llevando el nombre de Günther y Harald y se sigue entregando el premio Herbert Quandt de periodismo. Colleen vive con ese legado entre herencias, nombres y silencios que atraviesan generaciones. Katrin Himmler. ¿Qué sucede cuando uno de los monstruos más grandes de la historia es parte de tu árbol genealógico? Katrin Himmler nació en 1967 en Dinslaken, Alemania. Politóloga de formación, escritora por necesidad y sobrina nieta de uno de los hombres más siniestros del siglo XX, Heinrich Himmler, el arquitecto de la solución final y líder supremo de las SS nazis. Desde su infancia cargó con un apellido imposible de ignorar. En sus primeros años deseó cambiarlo. Durante la juventud, el peso de la historia familiar empezó a afectarla tanto emocional como físicamente. Pasó años enteros enferma, atrapada entre la culpa heredada y el silencio impuesto por las generaciones anteriores. Pero el apellido, lejos de ser una maldición perpetua,
terminó por convertirse en una responsabilidad que eligió enfrentar con valentía. Und ich denke mal, dass also nicht nur einerseits war es so, dass mein Vater sehr früh, sehr offen gesprochen hat über die familiäre Konstellation, über die Tatsache, dass Heinrich Himmler sein Onkel war, sein Patenonkel sogar, und dass er schreckliche Verbrechen begangen hat. Und es war für mich sehr früh klar als Kind, dass es eine sehr große Belastung ist, eine emotionale Belastung für ihn und damit auch für mich oder für uns, dass wir verwandtschaftlich in so einer Nähe zu diesem Verbrecher stehen, zu diesem Massenmörder. Das habe ich immer als... En 2005, Katrin publicó Los Hermanos Himmler, una historia familiar alemana, como resultado de una profunda investigación que no solo escarbó en los archivos públicos, sino también en los rincones ocultos de su propia genealogía. El libro reconstruye la vida de los tres hermanos Himmler, Gebhard Ludwig, Heinrich Luitpold y Ernst Hermann. No se trataba de un simple ejercicio de memoria histórica. Era una autopsia moral del pasado familiar. Su abuelo, Ernst Hermann, había participado activamente en el aparato nazi, aunque en la narrativa familiar fue descrito como alguien marginal. Katrin contrastó esa versión privada con los documentos y encontró otra verdad. Su abuelo no fue un espectador inocente, sino un engranaje más en la maquinaria del Tercer Reich. Als kleine Fische erscheinen mussten neben ihm. Das hatte eben lange zur Folge oder hat bis heute in Teilen der Familie zur Folge, dass nicht kritisch hinterfragt wird, was haben die anderen Familienmitglieder eigentlich damit zu tun gehabt. Das war eine ganz starke Entlastungsfunktion, die Heinrich da übernommen hat für den Rest der Familie. Así comprendió que el silencio familiar no era olvido, sino negación activa. Su abuela Paula, quien crió sola a sus hijos tras la guerra, nunca quiso hablar del pasado. Alegaba no saber nada de los crímenes, pero Katrin entendió que en realidad no quería saber. El libro provocó reacciones de todo tipo. Algunos lo vieron como una traición familiar, otros como un acto necesario. Katrin eligió no quedarse atrapada entre la vergüenza y la culpa. Para ella, escribir fue una forma de liberación. Con el tiempo, Katrin formó pareja con un judío descendiente de víctimas del Holocausto. Su apellido nunca fue un obstáculo para la relación. Más bien fue el símbolo de una reconciliación posible, aunque siempre incompleta. Also für mich war das irgendwann so, dass ich das Gefühl hatte, ich kann mit diesem Namen leben inzwischen. Ja. Aber für meinen Sohn möchte ich einfach die Chance geben, da einen Neuanfang zu machen, von Anfang an diesen anderen Namen zu tragen. Das ist ja etwas anderes, als einen Namen abzugeben, mit dem man aufgewachsen ist, mit dem man lebt. Ich denke, das ist sehr viel schwieriger. Also ich werde auch immer wieder... Katrin Himmler, con su voz serena y sus palabras incisivas, demostró que el mal no se hereda, pero sí deja cicatrices, y que enfrentarlo desde adentro es una forma de honrar la verdad y devolverle dignidad a la historia. Hoy lleva su apellido con menos dolor, porque sabe que la verdadera carga no es el nombre, sino el silencio. Bettina Göring. Oh ja, ich sehe Hermann Göring ähnlich. Ja, das ist ja die ganze Sache. Ich sehe ihn wahrscheinlich mehr ähnlich als fast seine Tochter, so ungefähr. Mein Bruder sieht total aus wie die Mutterfamilie und ich sehe aus wie meine Vaterfamilie total. Manchmal bin ich neidisch, weil die andere Familie ist viel gesünder. Das ist gemein, ja? Ich habe diesen anderen Kram geerbt. Hermann Göring fue uno de los arquitectos más siniestros del Tercer Reich. Fundador de la Gestapo, impulsor de los primeros campos de concentración y comandante de la temida Luftwaffe, fue además responsable de la solución final, el exterminio sistemático de millones de judíos. Cruel, ambicioso y decadente, se enriqueció con obras de arte robadas y fue célebre por sus orgías, su adicción a la morfina y su poder absoluto bajo las órdenes de Hitler. Luego de la guerra fue condenado a muerte en Nuremberg,
pero se suicidó en su celda en 1946, evadiendo la justicia. Décadas más tarde, su apellido volvería al centro de una historia muy distinta. Bettina Göring, su sobrina nieta, nació en 1956 en Wiesbaden, Alemania. Escritora, terapeuta y doctora en medicina oriental, ha dedicado su vida a redimirse de un legado que no eligió. Su historia personal es la de una huida del pasado manchado de sangre. De niña, Hermann Göring era solo el buen tío Hermann. Su padre, Heinz Göring, adoptado por Hermann, también fue piloto de la Luftwaffe. Pero todo cambió cuando Bettina tenía 11 años y vio imágenes del Holocausto en televisión. La revelación fue devastadora. Su tío abuelo era un verdugo de proporciones históricas. La situación empeoró cuando fue a contarle a su abuela de su descubrimiento y ella negó todo. Me and my grandmother were born exactly opposite. 2 dates too. So we just were fighting from day one. And I don't know, I have a great sense of justice. I just hated it, how she treated other people with disdain. They were below her. No pasó mucho tiempo antes de que Bettina se diera cuenta de que este desdén provenía de un nazismo escondido. Y a los 13 años se rebeló. Huyó de casa y rompió lazos con su familia. Vivió en comunas hippies, cayó en el abuso de drogas y sufrió varias crisis nerviosas. Pasó por la India, fue discípula del gurú Osho y finalmente se instaló en Estados Unidos, donde cambió su nombre, se casó y desapareció del radar. Bettina se mantuvo alejada de sus parientes. Su vida se volvió una especie de penitencia de la que no hallaba salida. La posibilidad de redención llegó con Ruth Rich, artista australiana e hija de sobrevivientes del Holocausto. Se conocieron por una amiga en común. Al principio, Ruth sintió desprecio, pero con el tiempo surgió una hermandad basada en la catarsis compartida. Ambas encontraron un espejo en la otra. Su historia fue retratada en el documental Líneas de Sangre. Solo enfrentando el dolor de una víctima pude empezar a sanar, dijo Bettina. Gracias a ese proceso, tuvo el valor de viajar a Israel por primera vez. Allí, en la tierra de las víctimas, la sobrina nieta de uno de los mayores criminales de la historia encontró una forma de perdón. Cada uno de estos nietos del nazismo ha encontrado una manera distinta de convivir con la sombra de su apellido. Algunos optaron por la ruptura total, otros eligieron enfrentar el horror, reconstruyendo la memoria, pidiendo perdón y dándole un lugar preponderante a la educación. Lo que los une no es solo la sangre, sino la decisión de no repetir la historia, de no callarla y de no permitir que el olvido vuelva a abrirle la puerta al odio. Donde sus antepasados dejaron ruinas, ellos buscan sembrar memoria. No eligieron su apellido, pero sí el legado que quieren dejar. Y esa elección, solitaria y difícil, es su manera de intentar que el horror no se repita nunca más. Hasta aquí el video de hoy de Historia Militar. Si te ha gustado este contenido, déjanos tu like y no olvides suscribirte al canal para que podamos seguir entregándote relatos fascinantes como este. Sin más, te despedimos hasta la próxima.